Hola familia, ¿cómo estamos? Es un gusto de verdad compartir nuevamente con ustedes. Sabes, mientras estábamos en el tiempo de adoración, realmente pude sentir la presencia de Dios en este lugar y estoy seguro que todos los que estamos aquí también pudimos experimentar algo de Dios. ¿Y qué te parece si oramos esta mañana? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Yo oro, Señor, que así, Señor, como cantábamos, Señor, hace unos minutos, Señor, seas tú llevándonos más profundo. Que tu Espíritu Santo el día de hoy pueda activar algo en nuestro interior, pueda despertar en nuestro interior aún más amor hacia ti, hacia todo lo que eres tú, hacia todo, Señor, lo que te representa, Señor, lo que tú persigues, Señor, que nosotros podamos perseguir. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, anhelamos tu presencia, amamos tu presencia en este lugar y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Mira, hemos estado hablando del libro de los Hechos y ya casi estamos a punto de terminar. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del pasaje que está en Hechos 27, todo el capítulo. No lo vamos a leer porque está demasiado largo, pero se los dejo de tarea que puedan leerlo ahí en sus hogares, porque de verdad hay muchísimo que Dios les puede hablar, hay tanto contenido, tantas cosas que estoy segurísimo que Dios les va a hablar. Así que tómense un tiempo para poder leerlo. Y rápidamente les quiero resumir de qué habla este capítulo. Si recuerdan alguna de las prédicas anteriores, Pablo venía de estar encarcelado 2 años. 2 años. Pasó por 3 gobernadores y ninguno lo encontró culpable. Me imagino que Pablo se sentía un poco mal por la situación en la que estaba viviendo. Y por fin se le concede a él hacer su defensa frente al César en Roma. Y Pablo zarpa rumbo a Italia junto a Lucas y Aristarco, partiendo de Cesarea, e hicieron una primera escala en Sidón, donde Pablo visitó a algunos amigos de la fe. Luego zarparon de nuevo y rodeando toda la isla de Chipre llegaron a Mira con mucha dificultad. Escuchen eso, porque los vientos eran contrarios. Luego el centurión, que se llamaba Julio, encontró otro barco que iba hacia Italia e hizo que todos subieran a bordo de este barco. Durante muchos días, la navegación fue lenta a causa del viento desfavorable y a duras penas llegaron a Gnido. Continuaron su viaje alrededor de la costa de Creta y con mucha dificultad llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. No sé si tienen la imagen por ahí, la primera imagen del mapa. Quiero que tengan una idea de lo que fue este viaje, porque al leerlo es bien difícil como tener en la mente lo difícil que fue todo este viaje. Ya lo van a poner por ahí. Continúo. Segunda parte de todo este pasaje. Luego se menciona que un viento huracanado llamado Euroclidón, en otras traducciones se le dice viento del norte, se les vino encima y el barco quedó atrapado en la tempestad. Tuvieron que tirar por la borda los palos principales donde se colocan las velas del barco y ya habían pasado algunos días sin ver sol ni estrellas en medio del mar. Pablo los anima compartiéndoles que había recibido una visitación angelical donde se le reveló que ninguno de los 276 pasajeros del barco moriría, pero que el barco iba a encallar y se perdería. Y por último, luego de 14 días, oigan ustedes, 14 días a la deriva, Pablo vuelve a animarlos y los invita a tomar alimentos porque llevaban días sin comer y les dice nuevamente que ninguno de los 276 perdería la vida. Luego de estas palabras de ánimo comenzaron a echar el trigo por la borda para aligerar el barco y a la mañana siguiente se dieron cuenta que estaban cerca de tierra. El barco fue a dar a un banco de arena y encalló, así como se le reveló a Pablo. Eso es una síntesis, un resumen bien fácil de todo este pasaje de Hechos 27, que como les digo es un poco largo, pero
creo que tenemos ya una idea de todo lo que fue el viaje de Pablo. Si ustedes pueden ver aquí donde dice Fair Heavens, que es Buenos Puertos, sería la traducción, ahí fue donde llegaron y cambiaron de barco, por decirlo así. Pero todo ese viaje no especifica cuántos días fueron, pero sí dice que fue difícil la navegación. O sea que yo quiero que tenga en mente usted que cuando llegaron a Buenos Puertos ya llevaban varios días navegando con dificultad. Y de Buenos Puertos el barco sale y tuvieron que tirar los aparejos del barco, dice una traducción, o los palos principales, donde iban las velas del barco. Recuerden que estos barcos en ese tiempo se dirigían únicamente por velas, o sea, no eran barcos a motor, ni mucho menos, ¿verdad? Y el barco queda a la deriva. De Buenos Puertos en adelante, miren dónde está Italia, todos lo reconocen, la que tiene forma de bota. Ahí es donde se dirigían, pero el viento huracanado los toma y quedan a la deriva en el mar, en algún punto. Y sabes, el pasaje, el tema que hoy traigo para ustedes, yo lo titulé Avivamiento en medio de la dificultad, porque realmente a mí me impresiona cómo Pablo pasa por todas estas situaciones y así como les comentaba ahorita al inicio, hay un momento donde él tiene una revelación angelical y eso me dice a mí que aún en medio de un barco que estaba a la deriva, donde día y noche, si leen ahí, se van a dar cuenta, la gente estuvo incluso sin comer por el miedo que tenían de que el barco en algún momento se fuera a romper y a quedar a la deriva. Iban a naufragar y probablemente todos iban a morir. Y a mí me impresionó, algo que me impresionó bastante de este pasaje es que Pablo nunca perdió su conexión con Dios. Óiganme, recibir una revelación angelical, que un ángel se te aparezca, es porque tienes que estar conectado con Dios. Es porque Pablo estaba metido con Dios aún en medio de la dificultad. Incluso algunas partes del pasaje dice que todas estas personas no dormían de la ansiedad, del miedo, de estar expuestos a que en cualquier momento el barco chocara o una ola grande le diera vuelta y todos perdieran la vida. Y de estos 276 pasajeros cabe recalcar que la mayoría eran prisioneros. ¿Te imaginas estar en un barco a la deriva con 276 personas que son prisioneros? Son hombres que estaban presos por alguna cuestión, el temperamento, no me lo quiero imaginar. Y sabes, yo te quiero contar que hace poco que tuvimos el aniversario de la iglesia, realmente yo tuve una experiencia con Dios bien personal y que no me la esperaba. El tema de sanidades para mí era como algo que yo decía, bueno, ese don no es para mí, ahí está Javier, ahí está Javier, que Javier sí le hace a eso, decía yo, pues cuando toque orar por los enfermos, que ore Javier, yo no lo voy a hacer. Yo siento que Dios me usa más a mí para darle palabras a la gente, me gusta acercarme, me gusta escuchar la voz de Dios, eso es lo mío, decía yo. Y sabes, venía de una temporada en mi vida donde estaba bastante confrontado con Dios, porque en mi interior yo sabía que el Señor quería llevarme a que yo personalmente experimentara más de su presencia. Pero yo creo que aquí hablo por todos, es algo que nos cuesta a todos. O sea, de verdad, buscar al Señor en medio del día a día, del trabajo, de las situaciones, de la vida que podemos tener, es difícil apartar un tiempo para el Señor. Y yo venía de una temporada donde yo le decía, Señor, yo quiero pasar más tiempo contigo. Y lo hacía, pero lo hacía como por disciplina. Yo le decía, Señor, yo necesito que tú me enamores más. Enamórame más porque yo quiero pasar más tiempo contigo. Y no te estoy hablando de orar, porque creo que orar todos
en nuestro día a día oramos por X o Y razón, siempre hay un momento para orar. Yo te estoy hablando de tiempos con el Señor, donde quizá te sientas y le dices: Señor, qué feo reaccioné hoy con esta persona. Y te quedas ahí un rato pensando y meditando en tus actitudes, tus comportamientos. Y es bonito cuando el Espíritu Santo te habla y te dice: no es así, no es por aquí, esa no fue la manera correcta. Pero tranquilo, ánimo, vas a mejorar tu temperamento, vas a mejorar tu carácter, vas a mejorar la manera como le hablas a las personas. Te estoy hablando de ese tiempo. Y cuando llega la semana del aniversario, que estoy seguro que muchos de aquí fuimos bendecidos, yo en mi corazón realmente no me esperaba el ser usado por Dios para ministrar sanidades a las personas. Y por ahí hay algunos testimonios de algunas personas que se sanaron por medio de oraciones que yo hice. Y de verdad, el Señor en esa semana rompió estructuras que yo tenía en mi mente. ¿Por qué? Porque yo estaba midiendo el mover de Dios en mi vida de acuerdo a mis tiempos de intimidad. Y con esto no quiero decir que los tiempos de intimidad no son necesarios. Claro que son necesarios. Como los pastores nos han dicho muchas veces, la intimidad con el Señor te posiciona para que tú puedas estar listo, puedas ser un instrumento eficaz del Señor. Y pues como yo traía todo este rollo, que era un rollo de mi corazón, un rollo mental, yo tenía cero expectativas de que el Señor me usara. Y cuando sucedieron todas estas cosas, yo fui el primero en ser ministrado. Pero como te digo, aún en esa semana, en mi corazón, lo único que hizo todo esto fue despertar más hambre y más oración a Dios, porque Él me enamorara, porque Él conquistara mi corazón, porque Él de verdad despertara en mi interior algo más profundo. Y fíjate que cuando estaba estudiando todo este pasaje y armándolo, me encontré por ahí con un versículo que se los voy a compartir al final, donde realmente descubrí que es una oración que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y es una oración bien sencilla, donde le digo al Señor: Señor, yo necesito más de ti. Necesito que tú puedas traer aún más pasión en mi corazón. No sabía por qué, porque, a ver, los que me conocen saben que casi que paso aquí. Ahí tengo la cama por ahí. Paso mucho tiempo aquí en la iglesia. Pero igual, esos no son, no es algo que te determina o determina mi posición delante de Dios. Y ustedes, los que me conocen, podrían decir: no, pues Guillermo es bien cristiano, ¿por qué estaría haciendo una oración así? Pero en mi interior algo me estaba incomodando a estar orando y orando y orando. En medio de mis cuestiones existenciales, de mis rollos con el Señor, de querer más, el Señor me sorprende y me empieza a llenar aún más de su presencia, de esta oración que yo estaba haciendo. Y sabes, yo creo que todos nosotros, esta debe ser una oración que debemos hacer constantemente, que Dios nos enamore, que Dios despierte en nuestros corazones aún más de Él. Y sabes, Pablo sin duda es un ejemplo verdadero de fe y pasión, porque aún en este tiempo de dificultad, como yo te decía, venía de estar 2 años preso, 2 años, sin encontrarlo culpable. Y para él nunca, en estos pasajes finales, en estos capítulos finales, tú nunca ves una queja de él. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él sabía muy bien que el Señor estaba despertando un avivamiento en todo el mundo.
y él era uno de los personajes principales. Y Pablo, aún en medio de la dificultad, él no se deja distraer por estas cosas, sino que se mantiene firme, lleno de mucha fe y con mucha pasión delante de Dios. Y sabes, mira, hay unos pasajes que yo identifiqué y que se los quiero dar rapidísimo en el libro de los Hechos. Un patrón que logré identificar, y es que realmente entre más gloria de Dios nosotros miramos aquí en la tierra, más dificultades nos van a sobrevenir. Es como que la gloria de Dios es directamente proporcional a las dificultades. Por eso yo siento que después de esa semana que tuvimos aquí en la iglesia, donde estoy seguro que muchas personas recibieron del Señor, que el Espíritu Santo hizo muchas cosas en los corazones de los que estamos en este lugar. Yo en mi corazón sentía que es como que se ha venido apagando, ¿verdad? Y hoy parte de lo que el Señor quiere hablarles esta mañana es que podamos volver a despertar, podamos volver a activar esa chispa y que no perdamos de vista el mover de Dios en este lugar. Hemos estado viendo sanidades, hemos estado viendo de verdad tantas cosas por las que debemos agradecer a Dios, pero es nuestra responsabilidad que ese mover no se pierda. Y mira, rápidamente, Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? La predicación de Pedro se convierte en 3,000 personas. Mira, más adelante, algunas de las situaciones que empezaron a ocurrir, y es como que van de un nivel a otro, ¿verdad? Van como de menos a más. Pedro y Juan comienzan a molestar a los sumos sacerdotes y los grupos religiosos de la época, Hechos 4. Pedro y Juan son arrestados, Hechos 5. Esteban es arrestado en Hechos 6. Pero mira lo que dice Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Como que el primer nivel estaba tranquilo ahí, solo los metían presos y nada más. Pero mira, luego, Hechos 7, el asesinato de Esteban. Hechos 8, Saulo persigue a la iglesia. Hechos 12, el rey Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan. Y también en Hechos 12 vemos que Pedro es encarcelado nuevamente. Pero mira lo que dice Hechos 12, 24. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Ese es como el segundo nivel. El tercer nivel se pone todavía más difícil la cosa. Pablo es apedreado en Listra, Hechos 14. Pablo y Silas son azotados con vara y encarcelados. Ya no solamente eran encarcelados, sino que los azotaban. Y también vemos alborotos y turbas en una ciudad completa. ¿Sabes? Es bien difícil como dimensionar cuando tú lees estas cosas. Pero un alboroto y una turba en una ciudad entera, eso era algo realmente de locos. Lo pueden ver ahí en Hechos 17, en Tesalónica, en Berea. Y me gusta lo que dice Hechos 19, 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y es como que quiero que identifiquemos juntos este patrón. Entre más gloria de Dios, entre más se difundía la palabra, entre más poder salía de aquellos que seguían a Cristo hacia el mundo entero, más dificultad sucedía. La iglesia se mantuvo sanando enfermos, haciendo prodigios, haciendo maravillas en medio de estos tiempos de dificultad. Y no vas a leer un solo versículo donde veas que alguien se quejó y dijo: oh Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por eso? Y sabes, yo creo que hoy, actualmente, por todo este tema de las redes sociales, por todo este tema de la generación que se está viviendo, de los avances en la tecnología, de la informática, yo siento que algo ha hecho muchas cosas buenas. De verdad que hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas, como por ejemplo que nos ha vuelto más
propensos a quejarnos, más propensos a decir, Señor, ¿por qué a mí? Y tal vez son cosas pequeñas. Yo estoy seguro que si les pregunto aquí esta mañana quién ha sido encarcelado por predicar el evangelio, a quién mataron por predicar el evangelio, y nadie me va a decir eso, a quién lo azotaron por predicar el evangelio. Y estas personas, ver que estas personas no se quejaban, que estas personas sabían que tenían su asignación en el Señor, pero no se detenían, que nada los intimidaba, es para preguntarse, Señor, ¿qué es lo que tenían ellos? Y sabes, yo creo que en medio de muchos cantos que se han cantado en este lugar, donde le decimos al Señor, Señor, queremos más de tu gloria, Señor, queremos más de ti. Y hoy yo quiero dejarte en tu corazón y en tu mente esa pregunta, ¿realmente queremos más de Dios? Porque te tengo una mala y una buena. Y la mala es que entre más nos apasionemos por el Señor, que más clamemos por su gloria, no solamente en este lugar, sino en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra, más dificultades nos van a sobrevenir. Y la buena noticia es que aún en medio de estas dificultades, Cristo permanece con nosotros. Y Él siempre, siempre, iglesia, busca la manera, encuentra la forma de cómo hacer que aquellas cosas que suceden para nuestro mal se transformen en bien. Amén. Y sabes, lo que quiero dejar en tu corazón esta mañana es que solamente cuando tenemos una fe ferviente y una pasión profunda por Jesús, solo así vamos a poder mantener el mover de Dios de un avivamiento en un lugar, ya sea el avivamiento dentro de esta iglesia o en nuestra ciudad local. Solo de esa manera vamos a poder realmente ver que Dios se siga manifestando. Yo he sentido, como te decía, desde la semana del aniversario, que es como que ha venido disminuyendo. Estoy seguro, no les he preguntado, pero estoy seguro que si me voy uno a uno a decirles, hey, ¿cómo ha estado tu vida después de esta semana de aniversario? Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes me contarían unos rollos que mejor los pararía y les diría, hasta ahí nomás, no me cuente más. Porque estoy seguro que todos pasamos por dificultades, pero hoy lo que te quiero decir es que estas dificultades no te distraigan, que estas dificultades no traigan intimidación a tu corazón y que lo que Dios está haciendo en este lugar se detenga por cuestiones que nosotros estamos viviendo, y que al prestarle más atención a las dificultades, lo que estamos demostrando es nuestra falta de fe y nuestra poca pasión por Cristo. Sabes, en esta temporada de cierre de año es como que todos de alguna manera buscamos llenar de positivismo nuestros hogares, ¿verdad? Las mejores noticias, las mejores palabras para nuestro hogar el próximo año. Y realmente este tema del positivismo no lo encuentras en las Escrituras. No hay nada que hable de eso. Y yo te podría decir que el próximo año te van a venir un montón de dificultades. Y entre más te metas con el Señor, entre más des ese paso hacia adelante a buscarlo a Él, más dificultades van a venir. Me gustaría decirte la mejor palabra profética para el próximo año en tu vida. Y estoy seguro que Dios tiene una en su corazón, pero también siento el compromiso delante de Dios
de decirte esta mañana que las dificultades van a estar ahí, que tienes que estar preparado, que tienes que seguir alimentando tu fe, haciendo crecer tu fe, haciendo crecer tu pasión por Jesús, porque eso es lo que te va a mantener, eso es lo que te va a sostener en medio de las dificultades. Y sabes, rápidamente quiero compartir con ustedes 4 aspectos importantes que nos van a ayudar a mantener este avivamiento, este mover de Dios que está sucediendo en este lugar, que todos hemos sido testigos, muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos, y es nuestro compromiso, como les decía, mantenerlo, estar conectados con el Señor, no perder de vista quién es Él, no perder de vista nuestros tiempos con Él, no distraernos en medio de nuestras dificultades. Y el primero es manteniendo el buen juicio. Vamos a leer de todo este pasaje de Hechos 27, vamos a leer únicamente 4 versículos. Hechos 27 del 9 al 10. Si lo tienes por ahí, búscalo. Si no, creo que lo van a proyectar aquí en la pantalla. Y se los leo rápidamente. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, la NBI. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Hechos 27, 9 al 10. ¿Sabes? Esta fiesta del ayuno que menciona aquí, probablemente en ese año, la fecha exacta era el 5 de octubre. Y se dice que la temporada peligrosa para navegar era del 14 de septiembre al 11 de noviembre. Y si ya había pasado el ayuno, que decimos que era el 5 de octubre, probablemente ellos ya estaban como a mediados de octubre. Faltaba poco menos de un mes para que la navegación fuera imposible. Y Pablo es el que está hablando aquí y el que les dice, veo que la navegación va a ser peligrosa. Y algunas personas cuando leen este pasaje, sin buscar un poco acerca del contexto, lo pueden malinterpretar como una palabra profética que estaba dando el apóstol Pablo en ese momento. Pero nada más era una palabra del buen juicio y de las experiencias que Pablo había tenido anteriormente y que habían desarrollado en él sabiduría e inteligencia. En 2 Corintios 11:25 vemos que Pablo dice: 3 veces me golpearon con vara, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Quiero que entendamos este primer punto, manteniendo el buen juicio. Esto es algo que nos va a ayudar a mantener el mover de Dios, un avivamiento, a incluso seguir clamando más por más de Dios. Esto es algo que nos va a mantener el buen juicio. Y Pablo aquí nos está mostrando que las experiencias que nosotros tenemos en el pasado nos van a ayudar a desarrollar sabiduría. Sabiduría. La inteligencia, mira, la inteligencia es el conocimiento que nosotros tenemos en bruto. Podemos tener muchísimo conocimiento, pero no saber qué hacer con ese conocimiento, con esa inteligencia que tenemos. Pero la sabiduría es la que nos permite cómo manejar esta información, cómo usar esta información que nosotros manejamos. Y normalmente esta información viene de experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, cuando les sobreviene una dificultad, se ponen nerviosos, les entra ansiedad, les entran tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que hoy en día se hablan acerca de términos médicos que a veces no sabemos nada, pero andamos diciendo, tengo ansiedad, tengo esto, tengo lo otro. Tantas cosas que pueden surgir, ¿verdad? Pero en medio de la dificultad, mantener el buen juicio. Orar al Señor por sabiduría. Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. En tiempos de dificultad, el buen juicio te va a sacar a flote. El buen juicio
va a evitar que te hundas. El buen juicio te va a mantener alerta y no va a dejar que una dificultad, por sencilla o complicada que sea, te distraiga de aquello a lo que Dios te ha llamado. Número 2, echar por la borda las cargas. Dice Hechos 27, 18 y 19. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Mira, los aparejos del barco eran los palos principales donde se colocaban las velas. Es decir, el viento huracanado que los tomó, los estaba, por decirlo así, zamaqueando tanto que ellos tuvieron que quitar los palos principales, quitar las velas para evitar que el viento los llevara de un lado al otro y de alguna manera buscar que el barco tuviera cierta estabilidad. Y otra cosa que me llama la atención de este versículo es que dice que echaron por la borda las cargas. Y si tú ves, los palos eran principales, las velas eran fundamentales. Lo que ellos tiraron por la borda, lo que ellos tiraron al mar, no eran cosas innecesarias. Eran cosas importantes. Mira, para explicártelo mejor, creo que te voy a contar algo acerca de mí. Para los que me conocen, que yo sé que son pocos los que están aquí, de mis inicios en el ministerio de alabanza, una carga que yo mantuve por muchísimos años, no tengo el tiempo exacto, pero fueron muchos años. Una carga con la que caminé aquí día y noche era que yo no me sentía tan bueno para estar en este lugar. Yo le decía, Señor, era una oración constante, Señor, ¿qué hago aquí? Yo solo levanté la mano porque quería servir y me dijeron que tocara el piano, pero aprendí porque me gusta estar ahí, pero yo no soy tan bueno para esto. Y por muchos años fue una pelea entre el Señor y yo. Para que tengas una idea, mira, allá por el 2015 estábamos en el local de la Kennedy, un local pequeño, y de verdad ustedes, gracias a Dios el pastor no estaba, porque el pastor yo creo que nos hubiera corrido a todos. Y estaba la pastora, pero realmente nadie sabía de música ahí. Mira, para que te des una idea, yo tocaba el piano con una mano, porque no podía tocarlo con las dos. Porque yo decía, qué difícil, ¿cómo le hacen para tocar con las dos manos? La tocaba con una mano y contaba. O sea, estaba así, 1, 2, 3, 4. Otro acorde, 1, 2, 3, 4. 1 y pasaba al otro acorde contando con la boca. Porque si dejaba de contar, no, me perdía y requete perdía en la música y quien estaba cantando era un solo relajo. Así empecé. Por ahí Ricardo es el único de los sobrevivientes de ese team. Y realmente en ese entonces para mí fue bien difícil porque quiero que te imagines, los servicios eran alguien con una pista cantando. Y ese era el tiempo de alabanza y de adoración. Pero de repente un día la pastora se cansó y dijo, me levantan un ministerio de alabanza. Y los que estén ahí, pregúntenles. Y les asignan un instrumento a cada uno y con eso se van. Y yo venía iniciando, en la iglesia y yo venía como todo, ¿verdad? Al inicio quieren servir en lo que sea, barrer, trapear. Ya estaba sirviendo yo quería más y de repente dicen ahí, vamos a armar un equipo de alabanza. ¿Quiénes quieren? Y yo fui el primero en levantar la mano. Y pues me ponen a tocar el piano y todo esto, pero conforme pasó el tiempo se volvió una carga para mí. Yo le decía, ok, Señor, yo creo que esto no es para mí. Y sabes, a veces somos como buenos para decirle al Señor, Señor, ¿y si mejor le doy por este otro lado? ¿Y si mejor esto? ¿Y si mejor lo otro?
pero yo no sabía a lo que Dios me estaba llamando, a lo que Dios quería que yo hiciera para Él en su reino. Y conforme pasaba el tiempo, más y más difícil se hacía para mí, más y más difícil, pero seguía aprendiendo, nunca me detuve. Yo dije, ok, Señor, aquí estoy, voy a seguir aprendiendo, pero Señor, yo no creo que sea para esto, yo no creo que sea bueno para esto. Cuando llegó Nancy Ever, yo dije, Señor, aquí está, aquí me voy, dije yo. No, hombre, estos dos son buenísimos, que se queden ellos dos. Y ya dije yo, voy a transicionar a otro lugar. Pero sabes, siempre que había un hombre de Dios que lo invitaban a la iglesia, o cuando yo iba a otras iglesias y habían tiempos donde pues por X o Y motivo habían personas que se acercaban a mí para darme una palabra, siempre era la misma palabra. Y siempre el Señor me hablaba y me decía, adoración, el río del Espíritu, vas a fluir, vas a componer canciones. Y aunque hoy no he visto muchas de esas palabras que me han dado, en algún punto entendí y dejé de pelear con Dios y pude soltar esa carga. Y lo que te quiero decir es que si yo no hubiera soltado esa carga en algún tiempo de mi vida, estoy segurísimo que el barco se me hubiera hundido y que hoy yo no estaría aquí delante de ustedes haciendo lo que hago. Te pregunto, ¿qué cargas estás llevando hoy? ¿Qué cargas tienes hoy en tu vida que sabes? Porque mira, uno siempre sabe en el fondo. Uno lo que pasa es que le quiere jugar la vuelta a Dios. Pero uno sabe en el fondo, sabe que hay cargas que tiene que soltar. Como te decía, no necesariamente son cosas innecesarias, sino son cosas importantes. Otra cosa que me sucedió en mis inicios es que recuerdo que hubo una temporada donde yo quise ir a estudiar al extranjero. Para los que no saben, yo soy ingeniero civil y por ahí me quería ir a sacar una maestría en suelos y en estructuras. ¿Y cuántos saben que eso es bueno? Hubiera sido súper bueno para mí, ¿verdad? Todavía sigo esperando en el Señor. Yo digo, Señor, de alguna manera, algún día tú me vas a cumplir ese sueño, porque me gusta. Académicamente siempre fui bueno y me gusta eso de estar estudiando. Pero en esa temporada de mi vida, que yo estaba decidido, que me moví para obtener una beca e irme a estudiar al extranjero, un hombre de Dios un día se acercó a mí y me dijo, dice el Señor específicamente que por ahí no es. Mira, me dolió tanto en mi corazón, pero hoy, viendo en retrospectiva, en el pasado, me doy cuenta que era una carga que yo tenía. Era una carga que andaba en mi corazón, en mi mente, que yo decía, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pero el Señor me decía, no, eso no es lo mejor para ti en este momento. Y también fue una carga que tuve que soltar en algún momento, porque era como una oración constante, ¿verdad? Señor, Señor, ¿cuándo me vas a dar esa beca? Señor, 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 ¿cuándo me vas a dar esa beca? Señor, Señor, Señor. Y el Señor me estaba llamando para otras cosas. El Señor quería entrenarme y capacitarme para otras cosas en esa temporada. ¿Sabes? Hoy que miro hacia atrás, de verdad estoy profundamente agradecido con el Señor, porque realmente Él es bueno y el saber que mi vida puede ser de bendición para muchos otros, yo creo que es algo satisfactorio, pero el conocerlo a Él hoy como lo conozco, no lo cambio por absolutamente nada que yo pude o quise hacer
en el pasado? ¿Cuáles son aquellas cargas que tienes que soltar, iglesia, familia? ¿Cuáles son aquellas cargas que hoy tienes y que tú más que nadie sabes que Dios te ha dicho que por ahí no es? Te ha dicho que esas cosas no. Te ha dicho que no es el tiempo. Que tal vez no es un no rotundo, sino es un no temporal. ¿Cuáles son esas cargas que hoy no quieres tirar por la borda y que estás a punto de que el barco se te hunda? Y mira, más adelante en este mismo pasaje de Hechos 27 hay un versículo que todavía tocó muchísimo más mi corazón, porque yo decía, wow, las cosas importantes las tiraron por la borda. Qué profundo ese versículo. Pero mira lo que dice Hechos 27:38. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Te dije que cuando hicieron el cambio de barcos en Buenos Puertos, el barco al que se subieron estas 276 personas era un barco que venía probablemente de Egipto y lo que traía era trigo, y ese trigo se llevaba a Roma, y ese trigo era algo muy valioso, era billete, porque allá en Roma se iba a vender, se iba a distribuir, era lo más importante y preciado de ese barco de carga en el que iban los 276 pasajeros, era el trigo. Y cuando yo leí este versículo, de verdad mi corazón se conmovió, porque dije, Señor, realmente entre más profundo nos llamas tú, entre más nos acercas a ti, entre más nos metemos contigo, entre más conocemos de ti, más cosas importantes, más cosas preciadas que están en tu corazón, Dios te va a pedir. Y no quiero preocuparte, iglesia, porque los miro todos como preocupados. Pero es una realidad. Entre más profundo caminamos por la causa de Cristo, más cosas preciadas vamos a tener que tirar por la borda. Más cargas vamos a tener que soltar. Porque si no, no vas a poder caminar. Mira, te lo garantizo, hoy que yo miro al pasado, yo digo, gracias Señor, porque aunque fui muy terco y muy testarudo, al final tú hiciste que dejara esas cargas, que las soltara de una vez por todas. Porque hoy no estaría ni cerca de tener el recorrido que tengo en ti, de conocerte como te conozco. Probablemente ni estaría aquí en la iglesia, quién sabe. Te dije los primeros dos aspectos. Mantener el buen juicio, número 1. El número 2, echar por la borda las cargas. Número 3, animarse. Vamos a leer Hechos 27, 21 al 26. Dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y mira, aquí me quiero desviar un poquito. Como yo te decía, Pablo venía de estar 2 años en prisión. Luego tiene esta dificultad donde está a la deriva por más de 2 semanas en este barco. Y luego de eso, Pablo está 2 años más encarcelado, pero en casa. Y en el lapso de esos 2 años, Pablo escribe la carta de los Filipenses, los Colosenses y la carta de los Efesios. Y hay un versículo que me llama la atención muchísimo, Colosenses 4:17. Pablo está dando los saludos finales,
se está despidiendo de todos los colosenses, y hay un versículo, el versículo 17, que me llama muchísimo la atención, que dice: además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y me pareció muy interesante porque creo que es exactamente lo que quiero hablarte cuando te digo que el aspecto número 3 es animarse. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Y lo interesante de este versículo es que Pablo no dice, Pablo pudo bien llamar a Arquipo a que lo visitara, ya que él estaba en su casa, encarcelado, tenía cárcel por casa, y animarlo él mismo. Pero Pablo manda a decirles a la gente, a la congregación de la iglesia en Colosenses: díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y sabes, aquí encuentro un principio bien interesante, y es que muchas veces vamos a necesitar entre nosotros mismos animarnos los unos a los otros. No esperar un ánimo de los pastores, no esperar un ánimo de tu líder. Tú mismo puedes ser la persona que anime a otro a cumplir el ministerio, el propósito, el diseño que Dios tiene para su vida. Y no esperes que haya un momento espiritualmente pomposo en una reunión de comunidad, en una plática, en un café. Le puedes recordar a alguien y decirle: hey, Dios te ha llamado a esto. Acuérdate de lo que el Señor ha hablado de ti. Dios no te va a dejar. Ánimos, seguí adelante, porque lo vas a hacer, porque lo que Dios ha hablado de ti lo va a cumplir. Yo oro esta mañana que no hagan falta colosenses que animen a Arquipos. Y en esta casa no lo va a haber. No va a hacer falta aquellos que animemos. Porque sabes, como te decía al inicio, todos andamos con nuestros rollos y nuestras dificultades. Y qué importante es cuando alguien se te acerca y te dice: hey, esto me dijo el Señor. Ayer Melissa se me acercaba y me decía, después de que me habían dado una palabra, que Melissa me decía, yo sentía que el Señor te quiere llevar a adorar en inglés, y que empecé a practicar el inglés. Mírenme, no saben cuánto sentido me hizo para mí eso, porque para los que saben, yo estoy trabajando para una empresa gringa, y el tema del inglés ha sido, una lucha de años. Miren, ustedes no saben lo que es estar en una llamada con un gringo, pero gringo nativo. O sea, gringo nativo. Aquí un montón de gente piensa que sabe inglés, pero cuando escuchas a un nativo, Dios mío, o sea, literal, sientes que es otro idioma y tú piensas que son lenguas del Señor. Lo que te quiero decir es que me la dio allá en el pasillo, allá estábamos. Y yo le agradecí mucho porque me hizo demasiado sentido. Y también durante mucho tiempo le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿y qué onda con esta empresa? ¿Por qué estoy trabajando aquí? ¿Qué hago aquí? Porque no me gusta quedarme solamente en lo que yo veo con mis ojos naturales. Digo: Señor, ¿qué asignación tengo aquí? ¿Qué estoy aprendiendo aquí? ¿A quién puedo bendecir aquí? Iglesia, colosenses, que animen a los Arquipos que hoy están esperando una palabra de ánimo. No van a hacer falta en esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Número 4, dar gracias a Dios. Hechos 27, 33 al 37. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento
Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. ¿Sabes? Me gusta como dice ahí, éramos. ¿Sabes quién estaba escribiendo eso? Lucas. Lucas iba en ese barco también, un médico. Creo que esta gente de verdad en su corazón tenía tanta pasión por el Señor. Un médico que se tenía que ir a echar ese rollo, 14 días sin comer. Iglesia, vivimos realmente con un corazón agradecido. Nuestras circunstancias de hoy nos están robando la gratitud a Dios. Tenemos el corazón para experimentar estas aflicciones. Yo quiero que te lo preguntes, porque hoy yo te quiero llevar a que en tu corazón puedas responder estas preguntas y te des cuenta que necesitamos más de Dios. ¿Realmente estamos listos para experimentar? ¿Tú crees que realmente nosotros somos la iglesia ahorita en este momento que va a recibir a Cristo? Por ahí les tenía un meme que se me olvidó, no sé si lo tienen, la imagen parecido al que el pastor puso hace poco. Es que mira, da risa, pero es que esta gente era así y hoy cualquier cosa a nosotros nos distrae y nos pone de mal humor y nos dice, ay, el servicio a Dios, ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y hay tanta queja en nuestro corazón. Y yo no veo a nadie aquí encarcelado, yo no veo a nadie aquí azotado, yo no veo a alguien aquí diciendo, no hombre, mataron a aquel porque estaba predicando en el Parque Central. No estamos, pero ni así de cerca de llegar a esos tiempos, iglesia. Y hoy mi pregunta es, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Realmente crees que estamos listos? Sabes, hay dos pasajes y ya casi quiero ir cerrando. Quiero mostrarte un contraste entre dos pasajes que encontré, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Y uno está en Marcos 4:35 al 41. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos que crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? Aquí yo pude identificar, los discípulos de alguna manera tenían cierta excusa, porque estaban con Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Y era, por decirlo así, de alguna manera normal que ellos no tuvieran tanta fe. Pero hoy nosotros no tenemos esa excusa. Mira, hay tantas maneras como tú te puedes meter con el Señor. Hay tanto en internet donde tú puedes buscar del Señor. Hay tantas maneras
como tú puedes alimentarte del Señor, que no es una excusa para nosotros decir, no conocíamos a Jesús y ellos en ese momento pecaron, no tuvieron fe en Jesús, ni la más mínima, y por eso Jesús les dice, todavía no tienen fe, venían de ver tantos milagros de Jesús y aún así no fue suficiente para que ellos tuvieran una fe verdaderamente ferviente en Jesús. Y el otro capítulo, el otro pasaje que te quiero mostrar está en Cantares 5:2 al 8. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz, mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar, mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa, dice la amada. O sea, estaba en camisón. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? El amado estaba tocando la puerta y ella ya estaba por dormirse. Dice, mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado, gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba ahí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rodeaban la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron. Dificultad. Pero mira cómo responde. Versículo 8. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. ¿Sabes? Quería hacer este contraste entre estos dos pasajes, porque en el primero vemos que los discípulos demostraron tener poca fe en Jesús y poca pasión en Cristo Jesús. Podemos decir que de alguna manera estaban excusados y no sabían quién era Jesús. ¿Cuántos saben que el libro de Cantares es una representación de Cristo y su iglesia? Y en este pasaje yo encuentro algunos detalles bien interesantes. Y es que cuando el amado toca la puerta, la amada duda en abrirle. Pero mira, era tanta la pasión y el amor por su amado, que a pesar de que ella duda, termina por ir a abrirle la puerta. Cuando abre la puerta y no lo encuentra, vienen los que vigilan las murallas y la empiezan a golpear. Un tiempo de dificultad, un tiempo duro. ¿Y su respuesta cuál es? Mantener su fe intacta, su pasión intacta. Y les dice, yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. La poca fe, la poca pasión de los discípulos dio paso al temor. La fe profunda, la pasión profunda de la iglesia que va a recibir a Cristo Jesús no le va a dar paso al temor. No se va a dejar intimidar. No va a haber absolutamente nada que la distraiga y la desvíe de su propósito. Iglesia, necesitamos más de Dios, necesitamos más pasión, necesitamos que nuestra fe crezca, que realmente de manera personal todos y cada uno de nosotros busquemos más del Señor. Esa es la iglesia que va a recibir a Cristo, no una iglesia que viene los domingos. Una iglesia que se discipula en medio de las comunidades. Yo
De verdad, no me voy a cansar de decírselos. Busquen una comunidad si no la tienen. Allí es el lugar donde te vas a discipular. Aquí un domingo difícilmente vas a poder contarle tus problemas a alguien, tus asuntos a alguien. Quiero cerrar este tiempo haciendo una oración, y es que, iglesia, si pretendiéramos aumentar nuestra fe y nuestra pasión en nuestras propias fuerzas, nos perderíamos. No hay manera de hacerlo. Y así como lo cantábamos ahorita hace unos minutos, el canto decía: ven a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Ven, avívanos, así como lo dice en Joel. No podríamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Eso es algo que el Espíritu de Dios pone en nosotros, una mayor pasión y una mayor fe.